Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. En el Bancoppel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancoppel. El banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa bien variadito. Vamos a empezar hablando sobre el nuevo fenómeno de los políticos de extrema derecha en América Latina. ¿Qué está pasando? Hace pocos días salió una encuesta de la firma CADEM en Chile que colocó al candidato José Antonio Kast, el más derechista de los candidatos chilenos, en un virtual empate con el aspirante de izquierda Gabriel Boric para el primer puesto para la primera ronda de las elecciones presidenciales de noviembre en Chile. En Argentina, una de las sorpresas de las recientes elecciones legislativas primarias de septiembre fue la excelente elección que hizo el candidato libertario Javier Milei, que está a la derecha del espectro político tradicional argentino, y ganó por muchos más votos de los que se esperaba. Y en México, hace pocas semanas, hubo un revuelo político porque un grupo de senadores del PAN, del Partido Acción Nacional de oposición, recibió en el Senado al líder del partido ultraderechista Vox de España. Y en Brasil, ahí en Brasil ya tenemos al presidente Jair Bolsonaro, que está en la extrema derecha del arco político brasilero. Entonces la gran pregunta es, ¿se está moviendo hacia allí el péndulo político de la región o estos son casos aislados? Se lo vamos a preguntar al expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Sanguinetti tiene 85 años y sigue siendo una de las mentes más brillantes de América Latina. Les pido que lo escuchen y después me digan si me equivoco. Después vamos a hablar sobre la extradición a Estados Unidos hace pocos días de Alex Saab, el financista colombiano cercano al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo considera un testaferro de Maduro y la oposición venezolana dice que Saab conoce muchísimos secretos de la corrupción en Venezuela. Saab y sus abogados han negado las acusaciones en su contra y dicen que él no ha cometido ningún delito en ningún país. Pero lo cierto es que Maduro ha tratado por varias vías de evitar la extradición de Saab. Entre otras cosas, Maduro le dio a Saab el estatus diplomático, como diplomático de Venezuela, a pesar de que es colombiano, para tratar de darle inmunidad diplomática y así es lo que están argumentando los abogados de que es un detenido diplomático, por lo tanto tiene que ser liberado. Y Maduro también interrumpió los diálogos con la oposición en México como protesta por la extradición de Saab. Y ahora, la gran pregunta es si Saab, que enfrenta varios cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, va a contar todo lo que sabe a cambio de una potencial reducción de su sentencia. Vamos a hablar con el periodista investigativo Gerardo Reyes, que acaba de publicar un libro titulado Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro. Cierro comillas. Le vamos a preguntar qué sabe Saab sobre Maduro y qué posibilidades hay de que cuente todo lo que sabe. Y finalmente, más tarde en el programa, vamos a hablar con Marita Carvalho, la directora de una encuesta escalofriante que acaba de darse a conocer en Argentina. Según esta encuesta, 7 de cada 10 jóvenes argentinos quisieran vivir en otro país. 7 de cada 10. Le vamos a preguntar a Marita Carvalho qué está pasando en Argentina, que alguna vez fue uno de los países más ricos del mundo. Bueno, empecemos con el presidente de Uruguay, el expresidente Julio María Sanguinetti. Expresidente Sanguinetti, muchas gracias por estar con nosotros. Como lo decíamos recién, al principio del programa, pareciera como que estamos ante un nuevo fenómeno político. Están surgiendo candidatos
de extrema derecha o por lo menos más de derecha que de costumbre y a muchos de ellos les está yendo muy pero muy bien. Hay varios ejemplos. Recién mencionábamos José Antonio Cast en Chile, Javier Milei en Argentina, la reunión de los senadores mexicanos con el líder del partido Vox de España y varios otros que le quieren seguir los pasos al actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Entonces, acaba la pregunta. ¿Están ganando terreno los políticos que se colocan a la extrema derecha del arco político en América Latina? Yo diría que lo que está perdiendo no solo en América Latina, sino en Europa y en el mundo occidental, es lo que llamaríamos la República de Centro. Liberal, socialdemócrata, demócrata cristiano, Estado de Derecho, economía de mercado, todo aquello que en los últimos años ha triunfado. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos en un cambio histórico, una mutación histórica. Cambió el modo de producir, cambió la riqueza. Ya los ricos no son los banqueros Rockefeller o los fabricantes de automóviles Ford o cosas por el estilo, ¿no? Son las digitales, son los Bill Gates, los Zuckerberg. Entonces, eso nos está diciendo que hoy la riqueza es mucho más que la materia prima o aún que el producto industrial, el know-how o todas estas plataformas de comunicación que hacen la base del tema. Entonces ahí es donde nos encontramos justamente con una democracia asediada o de algún modo desasosegada. Bueno, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque hay un ciudadano que tiene insatisfacciones, que antes le conformaba la democracia a la medida que era menos mala que el comunismo o antes que el fascismo, y que ahora comparada ella misma con los ideales, con las expectativas, no da la satisfacción suficiente. ¿Y por qué no la da? No la da porque ese ciudadano es no solo un ciudadano de una democracia, también un contribuyente, que tiene que pagar impuestos sin advertir que esos impuestos son normalmente la respuesta a reclamos de servicios sociales que él pidió. Es también un consumidor relativamente satisfecho y relativamente insatisfecho siempre. ¿Por qué? Porque el consumo masivo que ha permitido que la gente común llegue a lo que antes solo le llegaba a los ricos, tiene también una patología, y es que genera necesidades todos los días, ¿no? Aquella marca, aquella zapatilla, aquella camisa, ¿no? Muy bien. En tercer lugar, que quizás sea lo más importante, tenemos un tema de empleo. Todo el mundo siente que por debajo de sus pies se le está moviendo el piso. En fin, hay estas cosas, sin ninguna duda que las hay, y son productos más bien del desencanto hacia el centro que de convicción de lo que se está sustentando, porque no es una ideología, es simplemente una actitud reactiva, ¿no? Básicamente es. Bueno, hace pocos días salió una encuesta de Latinobarómetro que decía que solo el 49% de los latinoamericanos dicen que la democracia es el mejor sistema. O sea, las encuestas parecerían confirmar ese desencanto con el centro y con la democracia. Centro y democracia son lo mismo, porque solo hay democracia en los partidos moderados, como decía Montesquieu. De modo que ese es el punto básico, fundamental que tenemos. Usted decía recién que el principal problema, la principal causa de la insatisfacción con la democracia es la inestabilidad laboral, que la gente se siente como que se le está moviendo el piso. Explícanos, por favor, qué hay detrás de esa inestabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Inestabilidad porque todos los empleos hoy están inestables, salvo los de la informática, que están en la vanguardia, en la punta. Todos los demás empleos están en cuestión. El 60% de los empleos comunes están en acechanzas. Todos los días aparece una robotización o bien un mecanismo de comunicación nuevo que van generando cambios cualitativos. Por ejemplo, sin ir más lejos, la pandemia ha producido una expansión realmente, digamos, exponencial del teletrabajo. Existía, sí, era una tendencia que iba creciendo, pero ahora en un año se saltó 10 años.
Y eso ha generado también situaciones distintas de trabajo, porque las empresas tuvieron que lograr la máxima eficiencia, buscar esos mecanismos. Entonces, hay mucha gente que siente amenazado su trabajo por la mecanización, por la robotización, por todo lo que sabemos que existe. Entonces, ese ciudadano es un consumidor relativamente satisfecho o insatisfecho, un contribuyente más o menos enojado, y que a su vez es un trabajador amenazado, vuelvo a decir, es el caldo de cultivo de quienes aparecen, explotando prejuicios, ¿eh? Como pasó en Estados Unidos con Trump. La culpa la tenían los mexicanos. Bueno, ya no la tenía solo Fidel, la culpa la tenían los mexicanos, ¿no? Bueno, y sobre esa base explotó el sentimiento de inseguridad, sobre todo del viejo trabajador industrial, ¿no? El Detroit ya no era lo mismo, iba a ser nunca más lo mismo, pero había esa nostalgia instalada, y así en ciudades y pueblos medianos de los Estados Unidos, como saben. Entonces, ese es el punto. Hay un cambio muy importante del punto de vista del empleo, que vuelvo a decir, recién empieza. Tenemos que ir a un corte. Quédese por favor con nosotros, expresidente. Cuando volvamos, seguimos con el expresidente Sanguinetti y después vamos a analizar si el financista cercano a Nicolás Maduro, Alex Saab, que fue extraditado pocos días atrás de Cabo Verde, Estados Unidos, va a contar todo lo que sabe a las autoridades de Estados Unidos o no. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, sobre el auge del populismo de izquierda y ahora el populismo de derecha en América Latina. Sigamos con la entrevista. Expresidente, usted nos decía en el bloque anterior que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es que la gente siente que ya no precisa un partido político, porque tienen a Facebook, tienen a Twitter. Explíquenos a qué se refiere exactamente cuando dice eso, por favor. Los países precisan partidos políticos. Lo que sí digo es que hay un sentimiento del ciudadano que le parece que no precisa. Uno se encuentra con un amigo y dice, mira, no sabes lo que le dije al gobierno. ¿Ah, sí? ¿Que hablaste con el presidente? No. Anoche le encajé un Facebook que le dije esto y esto y esto. Bárbaro. Tu presidente seguramente no durmió con tu. Es decir, hay una especie de ilusión óptica de estar en el debate, de estar en la comunicación, de que todo el mundo se entera de lo que uno dice, que uno tiene una voz propia. Entonces, antes cualquier desasosiego, bueno, íbamos a una iglesia, íbamos a una parroquia, íbamos a una sinagoga o íbamos a un partido político, hablamos con nuestros diputados. Che, hay que protestar sobre esto. ¿Cómo es esto? No podemos tolerarlo más. No, ahora hago un Facebook. Entonces, todo eso es lo que diluye esa pertenencia. Si a su vez lo inscribimos, ¿cómo? Lo inscribimos además en el cambio social que hemos comentado, fenómenos de corrupción que también han generado, sin ninguna duda, un gran desencanto. Ahora, hace 10 años todos decíamos qué maravilla que son las redes sociales, permiten la democratización de la opinión pública, permiten que el ciudadano pueda comunicarse directamente con el presidente, que ya no necesita a los medios como intermediarios. Lo veíamos como un enorme avance. ¿Por qué cree usted que fue un gran retroceso que las redes sociales estén pasándole por encima a los partidos políticos? Sigue siendo imprescindible. ¿Por qué? Porque ese coro universal de las redes es un criterio contradictorio. Entonces, si esas corrientes de pensamiento no se estabilizan, si no hay partidos políticos que las vertebren de algún modo, que las coordinen, que esas corrientes fluyan entre dos riberas, aunque tengan diferencias entre la ribera derecha y la ribera izquierda, el resto es la fragmentación del electorado, la fragmentación de la oferta política y la inviabilidad o la dificultad del gobierno. Entonces, en todas partes han ido apareciendo unas y otras
estas opciones, que se va fragmentando la opinión pública y si esos estabilizadores de los partidos no existen, se corre cada día un riesgo mayor. Pero los partidos, buenos o malos, tienen referencias, tienen retratos en la pared, a lo cual cada uno responde. El demócrata norteamericano tiene a Roosevelt, el republicano tendrá a Lincoln, tendrá a Ronald Reagan de los últimos años, pero tiene retratos, responden a algo y la gente así lo ve. Entonces, eso acota, estabiliza, ordena. Entonces, por eso decimos que los partidos, sea como sea, aún tienen un gran rol. Ahora, pareciera como que en todos lados están ganando los populistas, tanto de izquierda como de derecha. Teníamos un populista en Estados Unidos hasta hace muy poco y ahora los hay en Brasil, en México, en Argentina, en muchos otros países. ¿Usted cree que esa tendencia va a seguir creciendo o ya llegó a su pico y va a empezar a retroceder? Yo diría que lo más importante es la institucionalidad. Trump no hay duda que era un líder populista, el tipo clásico, se ponía por encima del Estado, por encima de la sociedad, en nombre de la mayoría que ha obtenido era la nación misma, explotaba prejuicios, etcétera, etcétera. Sin embargo, Estados Unidos no pasó a ser un régimen populista porque la institucionalidad es fuerte. Y eso es la gran clave del tema. La Argentina sí hay un gobierno populista, bastante desnivelado por otra parte, por otras razones. Pero la institucionalidad sostiene. En Brasil, sí, no hay duda, el presidente es un populista de derecha, pero la institucionalidad, sin embargo, ha resistido. La justicia es importante, la justicia es relevante, el Parlamento cumple su rol, es decir, lo que importa es la estabilidad de las instituciones, es que el sistema de los partidos y el Estado de Derecho funcione. Pero esta ola que se ha dado también va a ir pasando, porque también vienen los desencantos de estos líderes mesiánicos que van a resolver todo de un plumazo, no bien lleguen, porque los políticos no lo saben hacer. También van a pasar esos desencantos, también van a venir los desencantos. El tema es que ellos no lleguen hasta un punto en que luego se carguen las instituciones. Por eso lo fundamental es eso. Eso es lo que desgraciadamente se ha perdido en Nicaragua y antes se perdió en Venezuela, que también empezó con un populismo de izquierda, con un Chávez más o menos simpático, carismático, bolivariano, todo muy bien y terminó en la dictadura que tenemos hoy. Entonces, ¿usted es optimista o pesimista de que la era populista esté llegando a su fin? Yo soy siempre optimista por razón profesional, ¿no? Entonces, creo que nadie puede hacer política sin ser optimista. Y lo soy en el sentido de que finalmente la democracia termina defendiéndose como estamos diciendo recién. Lo fundamental son las instituciones. Yo creo que esta ola sí va a pasar, como han pasado otras, porque el populismo a su vez no es una ideología, es un método para la conquista y conservación del poder. Es una metodología política de manejo de la sociedad. Y es eso, es una herramienta espuria que usa todos los medios de comunicación que hoy la sociedad y la tecnología han puesto allí. De modo que pienso en eso, pero lo más importante es el ciudadano. El ciudadano entienda el valor de las instituciones, porque al final del día todo depende del voto ciudadano. Expresidente Sanguinetti, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre la reciente extradición a Estados Unidos de Alex Saab, el financista colombiano muy cercano a el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Va a contar todo lo que sabe a las autoridades de Estados Unidos? ¿Y cuánto sabe? Se lo vamos a preguntar a alguien que sigue este caso muy, pero muy de cerca. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días fue extraditado a Estados Unidos Alex Saab,
el financista colombiano cercano al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. Había sido detenido en Cabo Verde hace 16 meses debido a una alerta roja de Interpol por diversos cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. Y el régimen venezolano había hecho enormes esfuerzos por evitar su extradición, incluso nombrándolo a Saab diplomático venezolano para darle inmunidad diplomática y evitar que fuera llevado a Estados Unidos. Pero el hecho es que Saab ya está en una cárcel de Miami y la gran pregunta ahora es si va a colaborar con las autoridades de Estados Unidos y qué puede llegar a decir. Tenemos con nosotros a Gerardo Reyes, uno de los periodistas investigativos que más sabe sobre este caso y acaba de publicar un libro titulado, abro comillas, Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, cierro comillas. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Tu libro, no podría haber salido más puntualmente, salió hace pocas semanas, poco antes de que Saab fuera extraditado a Estados Unidos. Y ahora, bueno, la gran pregunta es la que hacíamos recién, si va a contar todo lo que sabe a las autoridades de Estados Unidos o no. ¿Tú qué crees? ¿Va a hablar o no? Bueno, yo creo que Alex Saab está inclinado a hablar y lo digo porque durante la preparación de mi libro hablé con fuentes muy cercanas a él que me dijeron que antes y después del arresto, él estuvo en conversaciones con agentes federales, versiones que además ahora se están manejando también en la prensa colombiana. Entonces, eso lo pone a él ya como adelantado en ese punto. Antes de las conversaciones, antes de su arresto, él logró entrar en contacto con fiscales de Estados Unidos, se reunió con ellos en Bogotá, en Bahamas y en algún lugar de Italia, según las fuentes que tengo, y después de ser arrestado, hizo también esfuerzos para llegar a un arreglo, a pesar de que él estaba manejando un discurso completamente antiamericano, de víctima del imperio. Bueno, Gerardo, quiero aclarar que CNN no ha verificado que Saab haya estado en negociaciones o en contacto con funcionarios o fiscales de Estados Unidos, pero permíteme hacerte esta pregunta. La mujer de Saab leyó un mensaje en un acto público en Venezuela citando una carta de su marido diciendo que, abro comillas, no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún otro país, cierro comillas. ¿Cuál es tu lectura de eso? Bueno, es un discurso que se espera de una persona que está en Caracas, que tiene su familia en Moscú. Moscú también se pronunció para que fuera bloqueada la extradición de Saab de Cabo Verde. Así que no sé cuánta sinceridad y autenticidad hay en ese discurso. De pronto, si se lee con cierta malicia, ella dice, mi familia está secuestrada en esa intervención. Así que yo creo que están manteniendo esa situación mientras los abogados se enteran en Estados Unidos de cómo negociar y qué negociar con el gobierno. ¿Quiénes están en Moscú? ¿Los hijos de Saab? Saab tiene 3 hijos de su primer matrimonio, 2 del segundo, y lo que tengo entendido es que estaban en Moscú. El último llegó hace 3 meses cuando su madre, la anterior esposa de Saab, que vive en Francia, lo envió a vacaciones. Maduro nombró a Saab como diplomático venezolano, a pesar de que Saab es colombiano, para tratar de darle inmunidad diplomática. Y bueno, Maduro también interrumpió el diálogo con la oposición en México en protesta por la extradición de Saab. Entonces ahora, ¿qué cartas le quedan a Maduro, al régimen de Maduro, para evitar que Saab hable? Que Saab no hable. Es la única carta que yo creo que le queda, porque no hay otra opción. Yo no veo que Estados Unidos vaya a moverse un ápice por este tipo de presiones o las que ya se han anunciado de tratar de buscar un intercambio con algunos de los prisioneros americanos que están en Venezuela casi como rehenes. Quédate con nosotros, por favor, Gerardo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarte
¿qué podría llegar a saber Saab que podría comprometer al dictador de Venezuela? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Gerardo Reyes, uno de los periodistas investigativos que más saben sobre el caso de Alex Saab, el financista colombiano cercano al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, que acaba de ser extraditado a Estados Unidos. Gerardo, tú has cubierto, investigado delitos de lavado de dinero desde hace varias décadas. ¿Cuán serios son estos cargos de lavado de dinero contra Saab comparados con otros y cuántos años podría pasar en la cárcel? Bueno, los cargos son serios en el sentido de que Estados Unidos tiene los números de las cuentas, las fechas de las transferencias y la carga que tiene de la prueba para demostrar esos cargos es de probarle al juez o al jurado, si van a juicio, que esos dineros venían de una actividad corrupta, pago de sobornos, contratos obtenidos a través de manipulaciones ilegales o exportaciones ficticias, que es algo que también menciona el encauzamiento y que se lo atribuye a Saab. Hay que recordar que en la legislación de Estados Unidos cada transacción se convierte en un cargo. Pero en este momento hay cierta confusión porque cuando se dieron las conversaciones de los fiscales en Cabo Verde con Alex Saab, se negociaron algunos cargos para retirarlos y facilitar la extradición para que la pena no superara los límites de la legislación local, que es la de Cabo Verde. Así que yo calcularía que podría estar entre 10 a 20 años la pena que confrontaría en caso de que le dejen uno o dos de los cargos originales del encauzamiento en Miami. Bueno, si Alex Saab decidiera cooperar con la justicia de Estados Unidos, ¿cuánto puede saber? Porque Saab fue detenido en Cabo Verde hace 16 meses. Si Maduro tiene cuentas secretas que Saab conoce, uno podría suponer que Maduro ya las hubiera movido a otros bancos, a otros países, cuando Saab fue arrestado en Cabo Verde, ¿o no? Bueno, te voy a dar que esto puede dar una indicación. Cuando Saab lo arrestan, llevaba una carta en el que él reemplazaba a Maduro en conversaciones con varios ayatolas del gobierno de Irán. Eso te da una idea de cuánto sabe él de no solamente del día a día, de la cotidianidad de un gobierno en crisis en el que él se convirtió en el gran salvador, en el operario que se burlaba de las medidas económicas, sanciones económicas de Estados Unidos. Eso te da una idea además de esa información que puede tener de los vínculos con Irán. Señalemos que entre los documentos del juicio en Estados Unidos a los que hemos tenido acceso hay una carta que acredita a Saab como encargado de misiones diplomáticas a Irán para entregar peticiones de ayuda humanitaria por parte de Venezuela, concretamente ante el supremo líder de Irán, Ayatollah Ali Khamenei. Gerardo, ¿qué es lo que más teme Maduro que cuente Saab? Porque hay varios otros exfuncionarios y amigos de Maduro que se han ido de Venezuela, que han roto con el régimen, tienen muchísimo dinero y teóricamente saben mucho de los negocios del régimen. ¿Por qué le preocupa tanto este hombre, Saab, a Maduro, más que otros? Yo creo que es una combinación de lo que explicaba antes, la cuestión de que puedan existir indicios de que él se estaba favoreciendo personalmente, de que Saab revele cuentas bancarias, sociedades que podrían estar favoreciendo a Maduro y su familia, y también al mismo tiempo los secretos de esa relación de ayuda militar, planes de Irán en Venezuela o en América Latina. Muchísimas gracias, Gerardo Reyes. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar sobre la escalofriante encuesta que acaba de salir en Argentina. Y después, mi opinión sobre lo que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días salió una encuesta escalofriante
hecha por la Universidad Argentina de la Empresa, UADE, y la consultora Voices, que dice, entre otras cosas, que el 70% de los jóvenes argentinos, escucharon bien, el 70% preferiría vivir en otro país. Y la encuesta tiene muchos otros datos sorprendentes para un país que una vez fue uno de los más ricos del mundo. La encuesta, que se realizó en forma online y por teléfono en junio de este año, alcanzó a 1.306 personas de 16 años para arriba en diferentes partes del país. Tenemos con nosotros a Marita Carvalho, la directora de Voices y directora de esta encuesta. Licenciada Carvalho, gracias por estar con nosotros. Marita, ¿cómo describirías el clima social que se vive en Argentina? Porque es realmente chocante este dato, 70% de los jóvenes queriendo vivir fuera del país. ¿Cómo describirías lo que está pasando en Argentina? Bueno, el clima social es muy preocupante. Como vos sabés, hay un crecimiento muy importante de la pandemia. El 45% de los argentinos son pobres hoy, un 11% son indigentes, digamos, y esto es algo que no se resuelve. Hay un 30% de pobreza estructural que no se resuelve en décadas y que se ve tremendamente agravado en este momento. Sumado a eso, hay una poca perspectiva de progreso, que es lo que hace que la situación sea especialmente más traumática para todos, pero fundamentalmente para los jóvenes. Pero bueno, Argentina ya ha tenido varias crisis económicas en el pasado y varios éxodos de jóvenes. ¿Hay algo nuevo en esta crisis? Y si es así, ¿qué hay de nuevo esta vez? Yo te diría que lo nuevo es fundamentalmente esto, la falta de perspectiva hacia futuro. En el pasado, en las encuestas, nosotros veíamos situaciones de mucha insatisfacción, pero siempre se pensaba que las cosas iban a mejorar. Ahora esto no es así. Hay como una decepción con la clase política que hace que más allá de los resultados electorales, la gente tienda a pensar que los problemas de la Argentina no se van a resolver en muchos años. De estos 7 de cada 10 jóvenes que quisieran vivir en otros países, ¿a dónde quieren ir, según la encuesta de ustedes? Mira, en primer lugar aparece España, en segundo lugar Estados Unidos, luego Italia. O sea, un poco a los lugares de origen de ancestros y también a Estados Unidos, digamos. Quieren irse a países más del primer mundo de poder hacerlo. Muchas gracias, Marita Carvalho. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre los cambios que veo en el mapa político latinoamericano. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Me alegro enormemente de que hayamos tenido con nosotros hoy al expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, porque a sus 85 años es una de las mentes más brillantes de América Latina. A mí me pareció fascinante, entre otras cosas, lo que dijo sobre el problema que están causando las redes sociales al reemplazar a los partidos políticos, al darle a la gente una ilusión óptica, como le llamaba él, de que está participando directamente en el debate, de que está participando directamente en la toma de decisiones, cuando en realidad las redes sociales están produciendo lo que él llamaba un griterío contradictorio que no hace más que polarizar a la sociedad y alimentar a los extremismos. Las encuestas parecen confirmar lo que nos decía Sanguinetti, que los partidos políticos están, por lo menos, si no en franca decadencia, desacreditados. Una reciente encuesta del Latinobarómetro muestra que solo el 38% de los mexicanos dicen que si este domingo hubiera elecciones, votarían por un partido político. En Colombia, menos, el 29%. En Argentina, el 26%. En Chile, el 21%. En Perú, solo el 15% dice que votaría por un partido político. O sea, hay cada vez menos latinoamericanos que creen en los partidos políticos. Entonces, muchos de ustedes me van a decir que los partidos políticos son una cosa del pasado, que son un desastre, todo lo que quieran. Pero me pregunto,
si la alternativa no es peor. Me pregunto si los falsos mesías, los que dicen que los partidos son corruptos y que ellos van a limpiar definitivamente la corrupción, no son peores. Miren lo que pasó con Hugo Chávez en Venezuela, que era uno de los países más ricos de América Latina y hoy es uno de los más pobres. Termino con una anécdota. Hace pocas semanas estuve en Dinamarca haciendo entrevistas para mi próximo libro. Y allí entrevisté, entre otros, a Pelle Dragsted, el ideólogo del partido más izquierdista del Parlamento danés. Almorzamos juntos y al final del almuerzo me dijo que, perdón, pero que tenía que irse porque tenía una clase de karate. Yo le dije, qué bueno. Y me contó que sí, que tenía su clase de karate ahí mismo, en el edificio del Parlamento donde estábamos. Le pregunté, como curioso que soy, quiénes iban a esa clase. Y me dijo que iban todo tipo de gente, desde el personal de la cocina del edificio del Parlamento hasta los propios parlamentarios. Entonces le pregunté, ¿tú me estás diciendo que tú, que perteneces al partido más izquierdista del Parlamento, haces karate con legisladores de derecha? Y me dijo que sí. Yo le pregunté, ¿y no se matan entre ustedes? Y me dijo, no, para nada. Y me mostró con orgullo una foto de su celular posando para la cámara en ropa de karate con dos colegas de derecha. Bueno, eso pasa en Dinamarca. No quiero pensar lo que pasaría si los legisladores de izquierda y de derecha se ponen a practicar karate juntos en muchos de nuestros países. Pero lo que voy es esto. Los partidos políticos representan a sus electores y sus legisladores pueden tener contacto personal y cada tanto llegar a acuerdos. Por supuesto que en los países escandinavos hay una cultura que hace que eso sea mucho más fácil, claro, obvio. Pero, como nos decía hoy Sanguinetti, los partidos políticos son mucho mejores para lograr consensos que lo que él llama el griterío contradictorio de las redes, que por lo general no conduce a nada y que al contrario polariza nuestras sociedades. Las redes no van a desaparecer, pero creo que Sanguinetti tiene razón en que habría que revalorar la importancia de los partidos políticos. Dejan mucho que desear, pero hasta ahora no se ha inventado nada mejor. Bueno, los dejo con esa reflexión. Les cuento que la semana próxima vamos a empezar un nuevo segmento dentro del programa llamado El Innovador de la Semana. Vamos a honrar todas las semanas a los innovadores más interesantes que quieran mejorar el mundo. Si tienen alguna sugerencia, vamos a crear un buzón para innovadores en mi blog, en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden escribirnos con sus sugerencias. Y síganme en mi Twitter, @OpenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado, cuídense mucho y hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. En el Bancoppel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo SMS. Bancoppel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.